Hubo un tiempo en que las tabaqueras juraban que fumar era saludable, mientras sus laboratorios internos ya confirmaban que el cáncer era el precio del negocio. Durante décadas, la industria del alcohol normalizó el consumo excesivo mientras ocultaba el coste social de la adicción. Incluso en la automoción, como ocurrió con el famoso Ford Pinto, hubo quien calculó que era más rentable pagar indemnizaciones por muertes que arreglar un fallo de fabricación. Hoy las grandes tecnológicas están siguiendo ese mismo libro de jugadas. Han cambiado el tabaco por el algoritmo y el motor por la dopamina. Saben que sus productos están rediseñando el cerebro de una generación, pero en sus hojas de cálculo, el valor de la acción sigue valiendo más que el bienestar de los jóvenes. ¿Estamos repitiendo la historia sin darnos cuenta? Hoy en La Ecorhythmic analizamos la ética del beneficio, de las tabacaleras a Silicon Valley. ¡Empezamos! Parece obvio pensar que las empresas actúan de forma ética y sustentan su actividad en proveer de productos y servicios útiles y, por supuesto, inocuos para la salud. Pero los hechos no siempre demuestran la siempre aireada filosofía de lo primero es el cliente. La realidad es que el primer stakeholder de las empresas no son sus clientes, son sus accionistas, y muchas de las decisiones se toman bajo la perspectiva cortoplacista del rédito económico. Hemos sido testigos de innumerables escándalos corporativos que han demostrado la inclinación de las decisiones hacia aquello que será más beneficioso en términos económicos frente a cualquier otra aportación de utilidad para el usuario del producto o del servicio en cuestión. A principios de la década de los 70, Ford Motor Company lanzó al mercado americano su modelo Pinto, un vehículo subcompacto que pretendía ser la alternativa a la cada vez mayor competencia de coches asiáticos y europeos, y que acabó significando el mayor escándalo asociado a la marca desde su creación. La icónica compañía de automoción se apresuró a lanzar este producto a pesar de ser conocedores de la existencia de un grave defecto en sus depósitos de gasolina. Ford era conocedor que ante una colisión del modelo Pinto, el tanque del vehículo tenía una alta probabilidad de romperse y producir una explosión, que sería sin lugar a dudas trágica para sus ocupantes. Tras varios siniestros, las demandas no tardaron en llegar, y con ello la información de cómo Ford había lidiado con el problema. Las indagaciones mostraron cómo Ford probó el coche en su fase de prelanzamiento con un pilotaje recreando más de 40 choques y confirmando que a una velocidad de impacto superior a 25 millas hora, el tanque sufría roturas. Las investigaciones revelaron que Ford tenía una propuesta técnica por parte de sus ingenieros que resolvía el problema a partir de un recubrimiento del depósito con una vejiga de nylon, una protección de refuerzo en la parte trasera del automóvil y una nueva pieza entre el tanque y el diferencial. Un coste total extra por vehículo de entre 11 y 14 dólares. La decisión final de Ford fue no abordar ninguna de estas medidas a pesar de que la propia compañía disponía de una patente de un tanque más seguro, pero cuyo reemplazo dilataría el proceso de llegada al mercado. A finales de los 70, Ford fue obligada por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras en Estados Unidos a retirar 1,5 millones de este modelo para una imperativa modificación de su sistema de almacenamiento de combustible. Los cálculos de Ford estimaban que alrededor de 180 conductores morirían quemados en accidentes a raíz del negligente estado del modelo Pinto, y que cada uno de estos supondría para la compañía un coste de $200.000 en compensaciones. Desde luego, mucho más barato que retirar el depósito de 11 millones de coches. Un caso que muestra con nitidez cómo la premura por competir y la mirada del binomio coste-beneficio hizo considerar a Ford que los daños económicos potenciales no justificaban la inversión para solucionar un problema que se preveía potencialmente mortal para los usuarios del modelo Pinto. Más recientemente, el que ha sido el mayor y más sonado escándalo en la historia de la industria de la automoción, el bautizado como caso Dieselgate, descubierto en 2015 y relativo a las emisiones contaminantes de los vehículos de la marca alemana Volkswagen, sumió a la compañía en una crisis reputacional de tal calado que hoy, 10 años después, sigue acumulando sanciones multimillonarias internacionales a la vez que se esfuerza desesperadamente por reconstruir su imagen institucional. En septiembre de 2015, el grupo Volkswagen fue acusada de modificar expresamente los indicadores de control de emisiones de sus vehículos en diversos modelos de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Skoda y Porsche, con el objetivo de ocultar los niveles de emisión reales cuyos ratios superaban hasta en 40 veces los límites legales permitidos. Tal y como se desveló con posterioridad, ante la imposibilidad de cumplir los plazos de adaptación de sus vehículos a las exigencias medioambientales y por limitaciones presupuestarias, la corporación alemana decidió desarrollar un software denominado Defeat Device que permitía manipular los resultados ofrecidos por los vehículos y burlar normativas gubernamentales en Europa y Estados Unidos de forma sistemática. Esta maniobra de engaño sobre los controles de emisiones contaminantes se mantuvo en funcionamiento desde el 2009 hasta el 2015, momento en el que estalla el escándalo.
Ratificado por la justicia como un acto fraudulento intencionado, Volkswagen fue condenada en ambos continentes con multas milmillonarias que superaron los 25.000 millones solo en Estados Unidos y abrieron la puerta a cientos de demandas colectivas que acabaron en nuevas sanciones económicas, la retirada, reparación o recompra de miles de vehículos y la encarcelación de algunos ejecutivos de la compañía. La crisis reputacional produjo una caída casi inmediata del 40% del valor de la compañía en bolsa, lo que en términos absolutos representó cerca de 30.000 millones de euros volatilizados en solo una semana. El engaño sin precedentes perpetrado por Volkswagen fue más que un acto flagrante de falta de ética, convirtiéndose en un caso de salud pública cuyos efectos para la población fueron dimensionados por investigadores del MIT y la Universidad de Harvard en más de 5.000 muertes prematuras asociadas al exceso de emisiones de los modelos comercializados por la marca alemana. En el documental Elon Musk al descubierto, el experimento Tesla, de 2025, dirigido por Andreas Pichler, vemos una disección del sistema de control y opacidad que sostiene el imperio de Musk, presentándolo como un ejemplo de tecnofeudalismo donde las grandes corporaciones operan por encima de la regulación estatal. Uno de los pilares del documental es la denuncia de cómo Tesla ha utilizado a sus propios clientes como sujetos de prueba para su software de conducción autónoma, el autopilot. Desde 2014, Musk ha prometido un coche totalmente autónomo, pero el film revela que la tecnología se lanzó sin estar lista para la carretera. Los propietarios, a menudo sin saberlo, se convirtieron en sujetos beta que aportaban datos mediante el uso real a riesgo de sufrir accidentes fatales que la empresa presentaba como errores humanos. El corazón de la investigación son los Tesla Files, una filtración masiva de 100 gigas de datos internos entregados por el informante Lucas Crossley al diario Handelsblatt. Estos documentos exponen un patrón de conducta alarmante. Por un lado, miles de quejas ignoradas, más de 3.000 informes de clientes sobre fallos críticos como la frenada fantasma, que no es más que el coche frena en seco sin motivo, y la aceleración involuntaria. Además, se pone de manifiesto lo que llaman la orden del silencio. El documental revela órdenes internas explícitas de nunca poner nada por escrito sobre los fallos de seguridad para evitar dejar rastros legales en caso de demandas. El documental analiza el caso de Naibel Benavides, fallecida en un choque en Florida. A pesar de que el conductor afirmó que el autopilot estaba activado, la familia se enfrentó al silencio absoluto de Tesla, que se negó a entregar los datos del vehículo o pedir disculpas. A través de testimonios de exingenieros y directivos, Pichler retrata una cultura laboral de presión extrema y jornadas agotadoras. Los empleados describen un ambiente donde el lema de Silicon Valley, "finge hasta que lo logres", se aplicó a máquinas de 2 toneladas que circulaban a alta velocidad. Las advertencias de los ingenieros sobre la inestabilidad de la tecnología fueron supuestamente ignoradas en favor de la velocidad de lanzamiento y el valor de las acciones. El documental concluye sugiriendo que el apoyo financiero y mediático de Musk a Donald Trump fue un movimiento estratégico para neutralizar las investigaciones federales de agencias como la NHTSA y el Departamento de Justicia. Al alinearse con el poder político, Musk buscaría desmantelar los organismos que intentaban regular sus empresas, consolidando un sistema donde el genio tecnológico no tiene que responder ante nadie. Creer en la buena fe de grandes empresas, cuya máxima es la del crecimiento infinito, es muy ingenuo. Los ejemplos de Ford y Volkswagen no son excepciones. Los intereses económicos de las megacorporaciones están muy por encima de atender los intereses particulares de los consumidores, y esta máxima rige por lo general las prácticas empresariales en todos los sectores conocidos. ¿Acaso hay alguna diferencia entre los modelos de adicción que han creado las Big Tech y aquellos promovidos por la industria alimentaria con sus productos ultraprocesados, que, como todos los implicados conocen, están envenenando cada día a millones de consumidores? Múltiples estudios han demostrado la relación entre este tipo de alimentos y determinados tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, que provocan cada año más de 11 millones de muertes en todo el mundo. La frecuencia de uso y consumo de productos es lo que mantiene la posición de las empresas en el mercado. Los aditivos, azúcares añadidos, grasas no saludables y sodio son los algoritmos de la industria alimentaria moderna. Las decisiones de estas corporaciones giran en torno a qué gano y qué pierdo si modero la adicción a mis productos. Y este tipo de cálculos son exactamente los que las grandes tecnológicas han realizado en los 2 últimos lustros. ¿Hasta dónde interesa resolver los problemas mentales colaterales que provoca la tecnología si solucionarlos supone un perjuicio al modelo de ingresos y desestabiliza la posición en el mercado? La respuesta es que no interesa. Desde 2010 se han presentado miles de demandas contra plataformas como Snapchat, TikTok, Facebook o Instagram. Reclamaciones que provienen de familias afectadas, pero también de entidades educativas y responsables públicos. En Estados Unidos, más de 40 fiscales generales de diversos estados demandaron a Meta por su impacto en la salud mental
y su inacción ante la creciente adicción de niños y adolescentes a las redes. En dicha demanda se acusa a Meta de hacer prevalecer el interés económico a la responsabilidad de protección de los más jóvenes, incluyéndose, entre otras muchas informaciones, un correo electrónico de Meta donde la compañía indicaba que el valor de por vida de cada adolescente de 13 años es de $270. De la misma forma, el Distrito Escolar de Seattle apuntó en su demanda a un buen puñado de las redes sociales como responsables de daño psicológico a sus estudiantes. Investigadores de la Universidad de Michigan monitorizaron los hábitos de contacto entre jóvenes a principios de los 70 en el estudio Monitorizando el Futuro. Cerca de la mitad de los estudiantes en la fase final de secundaria se reunían con amigos con una frecuencia casi diaria. En 2010, coincidiendo con la explosión de las redes sociales y la penetración de los teléfonos inteligentes, estos ratios sufrieron una progresiva caída hasta representar solo al 32% de este colectivo en 2022. Mientras los índices del contacto personal frecuente se derrumbaban, el estudio identificó por primera vez cifras llamativas en la tasa de soledad entre adolescentes, que se duplicó entre 2012 y 2018, lo que no parece un asunto inconexo a la revolución tecnológica. Los expertos advierten de la función crucial que las relaciones personales tienen en la etapa de desarrollo de los niños y adolescentes, y coinciden en la función complementaria de las redes sociales, nunca sustitutiva del contacto físico, para el desarrollo emocional de estos. Tal y como sucedió paulatinamente en el sector del tabaco o el alcohol, podemos observar leves movimientos hacia una cada vez más exigente regulación que advierte de los efectos traumáticos del abuso de las redes sociales. Vivek Murthy, vicealmirante del Cuerpo Comisionado de Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos, que ha actuado como responsable general en más de 20 estados durante los mandatos de los 3 últimos presidentes de Estados Unidos, ha exigido un sistema de advertencias que sirvan para etiquetar a las redes sociales, informando a los usuarios que su uso está asociado a daños significativos para la salud mental. Según las estimaciones de investigaciones de salud pública de Harvard, las plataformas sociales facturaron más de $11.000 millones provenientes de ingresos publicitarios asociados con sus públicos jóvenes, de los cuales más de 2.000 millones fueron fruto de la interacción con menores de 12 años. En cualquier sector de actividad, las empresas son responsables del daño que causan. Sin embargo, las redes sociales, la mayoría de ellas surgidas en Silicon Valley y por tanto protegidas por las leyes de Estados Unidos, siguen dependiendo de legislaciones del siglo pasado, en concreto las leyes como la de la sección 230 de Decencia de Comunicaciones de 1996, que reduce su responsabilidad ante el contenido generado por terceros y que no obliga a borrar aquello considerado obsceno, lascivo, sucio o excesivamente violento, así como acosador u objetable. El resultado es una exigua probabilidad de verse involucrado en condenas referidas a los contenidos falsos y dañinos que nadie salvo ellos permiten que se publiquen. Si atendemos a los medios tradicionales, como por ejemplo la prensa escrita, aunque depende de la legislación y antecedentes de cada país, en términos generales el medio es responsable de los textos promovidos por sus periodistas y colaboradores, ya que en última instancia es quien aprueba su publicación. El escritor también puede tener que responder de manera individual si es posible confirmar que actuó con mala fe o de forma negligente. La diferencia respecto a las redes sociales es que existe una relación contractual con el productor del contenido, el periodista, cosa que no existe en las plataformas sociales, donde son los usuarios quienes de manera voluntaria realizan esta labor. Además, el medio escrito es considerado un editor de contenidos ya que tiene la labor de supervisión y rectificación sobre lo publicado. Por su parte, las redes sociales se consideran meros intermediarios entre audiencias y creadores, ofreciendo un espacio donde hacer visible el contenido. Este matiz las hace casi inmunes a muchas de las demandas actuales, donde solo en caso de flagrante negligencia, en la moderación o promoción de contenidos falsos, desinformación o publicaciones ilegales, estas reclamaciones podrían acabar fructificando. En 2021, tras las filtraciones sobre Facebook, el abogado Matthew Berman decidió constituir la empresa Social Media Victims Law Center como despacho especializado en la gestión de casos surgidos bajo la relación tóxica y adictiva que las redes sociales producen en los jóvenes. Berman y sus colegas están concentrando sus esfuerzos en evitar que los gigantes tecnológicos puedan seguir eludiendo la sección 230. Y para ello han decidido apuntar directamente al modo en que las plataformas están diseñadas. Esto abarca los algoritmos patentados por estas que actúan promocionando determinados contenidos, pero también a cómo están concebidas funcionalidades como el control parental, la validación de la edad del usuario que se registra o los incansables sistemas de notificaciones. Entre las filtraciones de Facebook pudimos confirmar cómo la tecnológica reconocía que su funcionalidad, gente que podrías conocer, era responsable del 75% de todos los contactos inapropiados entre adultos y menores, y sin embargo no realizó modificaciones significativas para que este porcentaje pudiera reducirse drásticamente.
La mayor conciencia pública sobre el impacto nocivo y adictivo de las redes sociales y sus consecuencias en la salud mental de los jóvenes ha empezado a agitar el debate político, lo que empieza a traducirse en medidas oficiales. Un ejemplo es la anunciada en septiembre de 2024 por el primer ministro australiano, Anthony Albanese, donde una nueva legislación establecerá la edad mínima legal en el uso de dichas plataformas en el país. En ese mismo mes, Instagram hizo pública su intención de retomar su proyecto de lanzamiento de una versión de su plataforma dirigida a los menores de 16 años, con el presunto propósito de ofrecer a los padres un espacio más controlado y seguro para sus hijos. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, anunció algunas medidas para salvaguardar la seguridad de los menores, como hacer que sus perfiles sean privados o restringir notificaciones en el periodo nocturno. En realidad es fácil vislumbrar un trasfondo egoísta y poco ético que no es otro que el de captar a sus usuarios del futuro desde edades cada vez más tempranas. El Informe Mundial de Felicidad, publicado desde 2012, es una iniciativa promovida por Naciones Unidas que encuesta cada año a 150.000 individuos repartidos en 150 países. Los datos de su última encuesta confirman una tendencia al declive masivo de la felicidad en sociedades avanzadas y prósperas. Aunque el rango de factores analizados es amplio y abarca desde la esperanza de vida, los niveles de riqueza, la confianza en el gobierno y las instituciones o el grado de equidad social, una de las conclusiones citadas alude a cómo la conectividad tecnológica ha desencadenado una inédita desconexión social, mayores ratios de soledad y aislamiento y, en consecuencia, mayores índices de ansiedad y estrés. Las redes sociales son señaladas como una de las emergentes causas de insatisfacción en sociedades avanzadas que son referencia en sus modelos de bienestar, pero no la única. A pesar de las abundantes evidencias que las investigaciones han revelado respecto a la vinculación de los nuevos hábitos tecnológicos con la inaudita explosión de patologías psicológicas, es mandatorio aclarar que sería injusto atribuir el 100% de la causalidad de los incrementos de las tasas de suicidios, problemas de salud entre los jóvenes o el aplanamiento cultural a las tecnológicas y las redes sociales. Los últimos 15 años no solo han traído a nuestras vidas un entorno infectado de algoritmos, envolventes y adictivos, sino una incertidumbre vital que afecta al estado de ánimo y a la perspectiva de futuro de millones de personas. Vivimos en un mundo al borde del abismo con amenazas globales en forma de guerras y apocalipsis climático retransmitidos a tiempo real, así como procesos migratorios de crecimiento exponencial, radicalización de ideologías, terrorismo, abusos y discriminación por raza o sexo, inequidad social y también incertidumbre económica. Una amalgama de grietas existenciales que indudablemente moldean el carácter de las personas y su estado físico y mental. Atribuir todo el peso de la problemática descrita entre los jóvenes a la tecnología podría verse como una mirada reduccionista y simplista que obvia los muchos beneficios que los avances tecnológicos han proporcionado. Apuntar a las grandes tecnológicas como el único culpable seguramente aligera el peso sobre la responsabilidad de padres, educadores y legisladores, evitando abordar el problema de una aproximación más integral y realista. Pese a ello, parece incuestionable que las redes sociales son el escaparate principal de lo que el mundo nos ofrece y que estas plataformas se han concebido para sacar rédito económico a nuestra exposición continuada a una inabarcable sobreinformación, en demasiados casos inapropiada y en muchos anticipada para los cerebros en formación de millones de jóvenes en todo el mundo. La ética corporativa no puede ser solo un eslogan en una web, debe ser la brújula que guía el respeto y la honestidad hacia el consumidor, especialmente cuando lo que está en juego es el bienestar de las próximas generaciones. ¿Y tú? ¿Crees que las empresas tecnológicas deberían ser legalmente responsables del impacto emocional de sus productos? ¿O crees que la responsabilidad recae exclusivamente en los padres y educadores? Me interesa mucho conocer tu punto de vista en los comentarios. Si este análisis te ha ayudado a ver más allá de la pantalla, suscríbete para recuperar el criterio en esta era de incertidumbre. Soy José Luis Pastor y estoy en Life Got In Me. Gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo.